En 1900 hubo una revolución en el mundo. Se publicó el libro La interpretación de los sueños de Sigmund Freud, inaugurando así el método clínico del psicoanálisis, que incluía la asociación libre, el análisis de la transferencia, la interpretación de los sueños y el análisis del propio analista como parte del propio método. En este libro, Freud va a poner sus propios sueños. Sí, se va a exponer ante todo el público explicando qué era lo que él iba soñando, con todas las emociones que esto puede traer, y al mismo tiempo va a explicar cómo se interpretan los sueños, cuáles son los elementos del sueño y cómo es que él va entendiendo qué es lo que significan los sueños para él mismo. El primer sueño que Freud nos va a mostrar de sí mismo es el sueño de Irma, una paciente que era amiga suya y que de alguna manera se vuelve trascendental en el psicoanálisis, porque aquí está puesto por primera vez el proceso de desplazamiento y condensación que posteriormente Lacan va a tomar para hablar de la metonimia y la metáfora. ¿Quieres saber cómo se interpreta un sueño? ¿Quieres saber qué significan para Freud todos los sueños? Pues quédate hasta el final de este video, porque aquí vamos a tratar de explicar todo esto. Bienvenidos a mi canal, aquí estamos apasionados por la mente humana y por el psicoanálisis. Esta semana tengo mucho trabajo, por lo que decidí reciclar una exposición que me tocó hacer en el doctorado, que es acerca de la interpretación de los sueños, que hice con mi amiga Jaciel, a quien le mando un abrazo. Y bueno, decidí tomar este tema, que además me parece muy interesante, para hablar aquí acerca del primer sueño que Freud interpreta de sí mismo en la obra de la interpretación de los sueños. Aquí vamos a tratar de ir platicando de esto, y agárrense, porque también vamos a criticar estas posturas de Freud o este sueño de Freud, además de tratar de explicar algunas otras cuestiones que están por ahí. Todo empezó una noche antes de la noche del 23 de julio de 1895. Ya tiene mucho tiempo. Hay que entender, antes de empezar, que el contexto es un Freud bastante más joven, es el Freud de 1900, no es el Freud del final de su vida. Un Freud que está buscando el éxito de una manera o de otra, experimentando con algunas cosas, haciendo otras. Esto va a ser trascendental y lo van a ver por qué. Todo empezó una tarde antes, cuando Freud tiene una visita de un amigo muy importante para él y para todo el psicoanálisis, que es Otto, el cual le viene a contar algunas cosas y surge el tema de Irma. Irma era una amiga de los dos en común, a la cual Freud le estaba atendiendo desde el psicoanálisis. Y sí, ya sabemos a partir de todo esto que no se deben de analizar a las amigas o a los amigos o a los círculos cercanos, porque de alguna u otra manera se vuelven a temas muy incómodos de repente, y pues también es muy poco profesional. Pero bueno, el chiste es que Otto le viene a decir que su amiga Irma no está del todo bien, que no quedó bien con todo el trabajo que había hecho con Freud y que habría algunos temas que todavía quedaron sin resolverse. Esto irritó a Freud, y lo que hizo fue, posteriormente a que se va Otto, fue escribir todo el caso clínico. Después de escribir todo su caso clínico, ya se fue a dormir. Por la noche soñó lo siguiente. Bueno, este es el sueño del 23 al 24 de julio de 1895. Ya tiene más de 130 años. Y empieza así. Un gran vestíbulo. Muchos invitados a quienes nosotros recibimos, entre ellos Irma, a quien enseguida llevo aparte como para responder a su carta y para reprocharle que todavía no acepte la solución. Le digo, si todavía tienes dolores, es realmente por tu exclusiva culpa. Ella responde, si supiese los dolores que tengo ahora en el cuello, el estómago y el vientre, me siento oprimida. Yo me aterro y la miro. Ella se ve pálida y abotagada. Pienso que después de todo he descuidado sin duda algo orgánico. La llevo hasta la ventana y reviso el interior de su garganta. Se muestra un poco renuente, como las mujeres que llevan dentadura postiza. Pienso entre mí que en modo alguno tiene necesidad de ello. Después la boca se abre bien y hallo a la derecha una gran mancha blanca. Y en otras partes veo extrañas formaciones rugosas que manifiestamente están modeladas como los cornetes nasales, extensas escaras blanco-grisáceas. A prisa llamo al Dr. M, quien repite el examen y lo confirma. El Dr. M se ve enteramente distinto del ordinario. Está muy pálido, cojea, está sin barba en el mentón. Ahora también está de pie junto a ella mi amigo Otto y mi amigo Leopold. La percute a través del corsé y dice, tiene una matidez abajo a la izquierda, y también señala una parte de la piel infiltrada en el hombro izquierdo. Lo que yo siento como él, a pesar del vestido, M dice, no hay duda, es una infección, pero no es nada, sobrevendrá todavía una disentería y se eliminará el veneno. Inmediatamente nosotros sabemos de dónde viene la infección. No hace mucho mi amigo Otto, en una ocasión en que ella se sentía mal, le dio una inyección con un preparado de propileno, ácido propiónico, trimetilamina, cuya fórmula veo ante mí escrita con caracteres gruesos. No se dan esas inyecciones tan a la ligera. Es probable también que la jeringa no estuviera limpia. Y bueno, esta
esta cita la encuentran en Las obras completas, volumen 4, por Orto Ediciones, de las páginas 128 a las 129. Como pueden ver, este es un sueño demasiado largo y no podemos en este video, en un video nada más, como analizarlo todo, porque implica muchísimas páginas de este libro donde Freud nos va diciendo cada uno de los elementos y todo lo que se le va ocurriendo alrededor de esos elementos que va analizando. Por lo que voy a agarrar únicamente uno que otro elemento como para explicar cómo es este proceso y pasar a lo siguiente, ¿vale? Cuando Freud empieza a hablar de qué podría significar o cuáles son los elementos que surgen en su asociación libre acerca del vestíbulo grande, empiezan a surgir muchísimas cosas en su mente. La primera es una casa en Bellenue, que no sé si se pronuncia así, pero es una casa en un cerro cerca de Viena, donde pasaban algunos veranos con su esposa. También dice que va a cumplir años su esposa, por lo que estaban planeando una reunión donde iban a ir grandes amigos y algunos invitados, en los que entre todos ellos iba a ir Irma y otros amigos de él. Bueno, aquí vamos a ver cómo un elemento que simplemente es el vestíbulo grande ya trae muchos elementos incorporados o condensados, diría Freud, donde sale Irma, donde sale su esposa, donde sale la casa de campo o la casa en el cerro, y que de alguna u otra manera le hace recordar todo esto, y pues así es como se va desmenuzando cada elemento. Otro elemento que me parece muy importante es la parte del reproche a Irma, y esto a mí me parece muy importante, se los voy a repetir. Dice: reprocho a Irma que todavía no acepte la solución. Le digo, si todavía tienes dolores es por tu exclusiva culpa. Cuando yo leí esto, sí se me rompió un ídolo, pero bueno, para poder entender hay que ver el contexto en el que estaba, donde no existía absolutamente nada y él estaba empezando a inaugurar un método, y esto implicaba el propio análisis de todas estas emociones. Esa resistencia que se ve en Freud, ese reproche de yo tengo ya la solución y si no es efectiva es porque tú no lo has solucionado, es algo que ahí Freud empieza a escuchar en sí, en el sueño, y lo expone precisamente para que todos podamos aprender de eso y de entender que a lo mejor esa búsqueda de ese éxito era lo que les estaba interponiendo entre el análisis mismo, y que era parte de lo que no estaba funcionando en relación a esta paciente misma. Evidentemente, si lo exponemos o lo criticamos desde la óptica actual, se va a ver completamente mal, y por eso se rompen esos ídolos. Pero aquí lo valioso es que Freud, a pesar de que veía que de esto se podría criticar, lo expone y lo pone en el mundo con todas las emociones que él pudo haber tenido. Aquí Freud va a demostrar cómo eso se interpone entre la cura, esas emociones, esa búsqueda del éxito, quizá hasta su propio narcisismo, de decir yo tengo la solución y alguien más no la quiere o no la puede entender. Y aquí en el sueño se manifiesta como una evasión de cierta responsabilidad, ¿no? Como si él quisiera que la culpa estuviera en Irma. Y eso también se manifiesta en la enfermedad biológica que se manifiesta en el sueño, como si no fuera responsabilidad de Freud, sino de alguna otra enfermedad que tenía Irma. Y con todo esto me recuerda una poderosísima frase de Lacan que dice: toda resistencia es resistencia del analista, y no hay que perder de vista nunca esto. Ok, otro elemento que quiero contarles aquí es la garganta con manchas blancas y cornetes con escaras. Y hay que entender que aquí se acumulan muchos elementos para Freud. Para empezar, es esto que les había contado de que era una enfermedad biológica médica y no mental, donde se ve que Freud está desplazando su responsabilidad. Pero también cuando Freud se va preguntando qué más hay, surge la enfermedad de su hija. Su hija se había enfermado unas semanas o unos meses antes y que ahí también se estaba manifestando. Pero no solo eso, también con esta enfermedad está recordando a otra paciente que era amiga de Irma, que también había analizado y que Freud veía que era un poco más inteligente, por lo cual sí podía entender las interpretaciones de Freud. Y aparte de todo esto, también surge la propia preocupación de Freud por su propia salud. Ya sabemos todos que Freud experimentó con la planta de la Coca-Cola. YouTube no me deja decir algunas palabras, entonces voy a continuar con esto. En ese sentido, vio como un amigo suyo, al cual le había recomendado un poco esta planta de la Coca-Cola, había enfermado y había colgado los tenis. Es decir, se mudó a otro plano de la existencia. Y en ese sentido, pues Freud empezó a preocuparse por su propia salud, por su propia experimentación con esa planta.
además de la preocupación por su propio prestigio, por esos estudios que hizo y por haberla recomendado a varias personas. Esta preocupación o esta mancha en el prestigio de Freud es algo vigente hasta el día de hoy cuando se le recuerda o se le asocia mucho con esa misma planta. Y en el sueño se mostraba un poco tanto su preocupación como cierto arrepentimiento por haber explorado, buscando la fama, con esa planta que en algún momento a él y a muchos científicos del mundo le pareció que tenía algún beneficio, y ya cuando vio que había una cuestión adictiva o algo que podría ser dañino, fue que se arrepintió de haber experimentado y haberla recomendado, y se ve plasmado nuevamente en el sueño, sobre todo en esos cornetes en la nariz. Ya estamos viendo aquí cómo estos elementos se van condensando en cada uno, y entonces cada elemento del sueño va a ser súper importante ir analizándolo a detalle como para poder comprender qué se está desplazando en el sueño y qué se está condensando en el mismo. Pero bueno, parte de la metodología que Freud nos está mostrando aquí es, como les dije, tomar cada elemento del sueño uno por uno, ir preguntándole al analizante qué es lo que a él se le va ocurriendo con cada uno de estos elementos, qué significa para esta persona, para posteriormente estar armando con su contexto de vida, con lo que le va viviendo y con todo lo que está alrededor de lo que va asociando libremente, pues una interpretación. Como pueden ver, no es algo sencillo de hacer y no es algo que cualquiera pueda hacer en su casita, porque pues siempre la ayuda de un profesional va a ser importante para poder interpretarlos de una manera que vaya de acuerdo a su contexto y a sus propios significantes. Por eso no va a ser lo mismo soñar con una alberca si eres un profesor de natación, o si eres un alumno adolescente, o si eres una persona que se está rehabilitando, o una persona que no sabes nadar. Todo el sueño va a ser completamente diferente para uno o para otro, dependiendo de lo que pues cada persona puede ir trayendo. Por eso esos libros de interpretación de los sueños, donde según te van a decir qué significa, están completamente mal, y que pues sí me parece una trampa para turistas, dirían, ¿no? Por esas dificultades siempre es importante acudir con un psicoanalista profesional para poder trabajar con tus propios sueños. Si tú quieres interpretar un sueño tuyo, pues acude con un profesional. Si no tienes con quién ir, ya sabes que te puedes acercar a mí por medio del Instagram o por medio de los comentarios para que yo te pueda recomendar a alguien de mi confianza. Ahora bien, ya sabemos que Freud va a interpretar el sueño con cada elemento, pero va a descubrir algo muy importante y trascendental en la historia del psicoanálisis, que es que todos los sueños es el cumplimiento del deseo. Y aquí les voy a leer la cita donde Freud empieza a hablar de esto y que tiene que ver precisamente con la interpretación del sueño de Irma, ¿vale? Pero antes de leerlo, les voy a pedir que me dejen un like. Ahora bien, hablando de Irma, el sueño me libera de responsabilidad por el estado de Irma, atribuyendo a otros factores, produce una serie de sinrazones. El sueño figura un cierto estado de cosas tal como yo desearía que fuese. Su contenido es, entonces, un cumplimiento de deseo, y su motivo, un deseo. Eso está en la página 139 y me parece muy importante, porque aquí es esta frase famosa que a todos los que hemos estudiado psicoanálisis nos los han dicho, que todo sueño es cumplimiento de deseo. Aunque estos sueños pueden ser angustiantes, vergonzosos, penosos o hasta dolorosos, se está cumpliendo un deseo ahí. Quien trabaja con su mente enfrenta sus deseos.